Cuando empezó el silencio a pesar tanto. No el silencio cómodo de dos personas que se conocen hasta el tuétano tras 42 años de matrimonio, sino este otro, el pegajoso, el que se instala en el aire como polvo viejo entre los muebles de nuestro piso del Realejo. Quizás fue cuando me jubilé hace un par de años, dejando atrás el olor a barro cocido y barniz de la pequeña tienda de cerámica que había sido mi vida, y me encontré con demasiadas horas por delante. Horas que llenaba con el Ideal de Granada, paseos mecánicos por la carrera del Darro hasta Plaza Nueva, el café solo en el mismo bar de siempre, y la vuelta a casa, a este silencio que Isabel, mi mujer, parecía habitar con una inquietud creciente. Ella, Isabel, siempre había sido el motor discreto de nuestra vida, la que organizaba, la que recordaba, la que llenaba los huecos con su presencia constante, aunque a menudo yo, en mi rutina, apenas lo notara. Pero últimamente la veía distinta. Había perdido algo de peso, sí, pero era más la mirada, una especie de anhelo vago que no sabía interpretar. Hasta que un martes, mientras yo doblaba el periódico con meticulosidad, lo soltó. «Javier, he pensado, me voy a apuntar a clases de flamenco». Levanté la vista por encima de las gafas. «¿Flamenco? ¿Tú? Pero si nunca te ha dado por ahí, Isabel». Se encogió de hombros, un gesto que pretendía ser casual, pero que traslucía una decisión firme. «Pues mira, nunca es tarde. Dicen que es bueno para mantenerse activa, y es algo nuestro, ¿no? Cultura de aquí. Además, la Peña La Solea está aquí al lado. Tienen un grupo para principiantes». Su voz tenía un brillo inusual. Mi reacción fue la de siempre. Una mezcla de sorpresa leve y esa condescendencia perezosa del que cree conocerlo todo de su pareja. «Bueno, mientras no hagas mucho ruido con los tacones por la noche», bromeé sin gracia. No le di más importancia. Un capricho de la edad, pensé. Algo para llenar sus horas ahora que los hijos, Elena y Mateo, estaban ya más que criados y con sus propias vidas. Qué equivocado estaba. Qué ciego. Aquella decisión, aparentemente inocua, fue la primera piedra que desvió el cauce tranquilo y predecible de nuestros últimos años. El principio del fin, aunque entonces solo viera una mujer de 63 años buscando un nuevo pasatiempo. Al principio todo parecía normal, casi entrañable. Isabel volvía de sus clases 2 veces por semana con las mejillas sonrosadas y una energía que hacía tiempo no le veía. Me contaba con un entusiasmo que me descolocaba un poco sobre la dificultad de coordinar los brazos y los pies, la gracia de la profesora, las risas con las otras mujeres de su edad. Compró una falda de ensayo negra, larga y con vuelo, y unos zapatos de tacón grueso que resonaban en el parqué del pasillo cuando practicaba. Un sonido nuevo en la acústica de nuestra casa. «Mira, Javier, este es el zapateado básico», me decía, y yo asentía desde mi sillón, más atento al partido de fútbol en la tele que a sus torpes pero ilusionados intentos. Pero pronto, el flamenco dejó de ser un simple pasatiempo para convertirse en el centro de su universo. Las 2 clases semanales se convirtieron en 3, luego en ensayos extra porque se acercaba una pequeña muestra en la Peña. Empezó a hablar menos de las compañeras y más de Ricardo. Ricardo, el instructor. Un tipo, según ella, con mucho duende paciente que sabía sacar lo mejor de cada alumna. Ricardo dice que tengo facilidad para el compás. Ricardo nos enseñó una falseta preciosa de alegrías. Ricardo cree que debería comprarme un mantón mejor. Ricardo, Ricardo, Ricardo. El nombre empezó a taladrarme los oídos con una insistencia molesta. No era solo el tiempo que le dedicaba. Era ella misma la que estaba cambiando. Se compró ropa nueva, no solo para hablar, sino para calle. Faldas más alegres, blusas con algo de escote, un perfume distinto al que había usado durante 20 años. Empezó a maquillarse a diario, no mucho, pero con un esmero que me resultaba extraño. «¿Para qué te arreglas tanto para ir a dar zapatazos?», le pregunté una vez, intentando sonar ligero. Me fulminó con la mirada. «Porque me da la gana, Javier. Porque me gusta sentirme bien». El móvil se convirtió en una extensión de su mano. Lo consultaba constantemente. Sonreía a la pantalla, contestaba mensajes en voz baja o salía al balcón para hablar. Si yo me acercaba, lo bloqueaba rápidamente. Las cenas empezaron a ser erráticas. «Hoy ceno algo ligero, que mañana tengo ensayo y no quiero sentirme pesada». O directamente: «Hoy cenamos unas tapas con el grupo después de clase, no me esperes despierto». La inquietud inicial se convirtió en una sospecha pegajosa, amarga. Intenté hablar con ella, una noche que la noté especialmente distante. «¿Pasa algo, Isabel? Últimamente te veo...»
No sé, rara. Se puso a la defensiva inmediatamente. ¿Rara yo? Raro tú, que no haces más que mirarme con esa cara. Estoy descubriendo algo que me apasiona, algo que me hace sentir viva. ¿Tan difícil es de entender? ¿O es que te molesta que tenga una vida más allá de plancharte las camisas? Sus palabras me dolieron, pero también encendieron una alarma. Esa agresividad no era normal en ella. Había algo más. Un día, mientras buscaba un recibo en su bolso, algo que había hecho 1000 veces sin pensar, mis dedos tropezaron con un ticket doblado. No era de la peña, ni del supermercado. Era de un restaurante caro, uno de esos con vistas a la Alhambra, fechado en un día que supuestamente había tenido ensayo hasta tarde. Y la cuenta era para 2 personas. El corazón me dio un vuelco. Lo guardé en mi bolsillo, sintiendo su calor artificial contra mi pierna, como una brasa. Esa noche no pude dormir. Las piezas empezaban a encajar de una forma horrible. El entusiasmo desmedido, el secretismo con el móvil, el arreglo personal, las ausencias, Ricardo. La palabra infidelidad apareció en mi mente, fea, inmensa, devastadora. Me resistí. No podía ser. 42 años juntos. Isabel no era así. Tenía que haber una explicación lógica. Quizás fue una cena de celebración del grupo, y ella pagó por todos, pero la cuenta era claramente para 2. Y el secretismo, ¿por qué ocultarlo? La duda se convirtió en una carcoma. Empecé a observarla con otros ojos, buscando señales, confirmaciones de mi peor temor. Cada llamada que la hacía sonrojarse, cada mensaje que le iluminaba la cara, cada vez que mencionaba a Ricardo con ese brillo en los ojos, todo alimentaba mi angustia. Me sentía un estúpido, un viejo celoso, pero la espina estaba clavada demasiado hondo. Ya no podía vivir con la incertidumbre. Necesitaba saber. Odiaba la idea, me repugnaba a mí mismo, pero sentía que no tenía otra opción. Tenía que seguirla. Tenía que ver con mis propios ojos qué ocurría realmente después de esas clases de flamenco. Elegí un jueves. Isabel había dicho que tenían un ensayo especial, que probablemente llegaría tarde. Me despedí de ella con una normalidad forzada que me costó un esfuerzo inmenso. Cuando cerró la puerta sentí un frío glacial. Esperé unos minutos y salí tras ella, manteniéndome a una distancia prudente. La vi caminar con paso ligero, casi juvenil, hacia la peña. Me escondí en un portal cercano, sintiéndome un detective de pacotilla, un marido patético. Esperé. El tiempo se alargó, denso como la melaza. Pasó 1 hora, luego casi 2. Las luces de la peña seguían encendidas, se oía el eco apagado de palmas y taconeo. Finalmente la puerta se abrió. Salió Isabel, riendo, charlando animadamente con otras 2 mujeres. Se despidieron en la esquina. Las otras mujeres tomaron una dirección e Isabel se quedó allí, mirando su móvil. Y entonces apareció él. No lo conocía en persona, pero lo reconocí por las descripciones de Isabel y por el aire de suficiencia que parecía acompañarle. Alto, moreno, con el pelo canoso, pero un aire indudablemente atractivo, vestido con esa estudiada informalidad bohemia. Se acercó a Isabel, le dijo algo al oído. Ella rió, una risa que nunca le había oído conmigo, más libre, más joven. No se fueron directamente. Se quedaron hablando en la esquina, bajo la luz anaranjada de una farola. La conversación parecía íntima. Él gesticulaba con pasión. Ella lo escuchaba absorta. Y entonces ocurrió. Él le apartó un mechón de pelo de la cara con una familiaridad que me heló la sangre. Luego, inclinándose ligeramente, le dio un beso. No fue un beso en la mejilla, fue un beso en los labios, corto pero inequívoco. Después, él le tomó la mano y empezaron a caminar juntos, no hacia nuestra casa, sino en dirección contraria, perdiéndose por una de las callejuelas estrechas que suben hacia el Albaicín. Me quedé paralizado en mi escondite. El mundo se detuvo. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si me hubieran apuñalado. No era solo la confirmación de la infidelidad. Era la imagen de Isabel riendo con él, mirándolo con esa admiración, dejándose tocar con esa intimidad. Era la constatación de que yo ya no existía en ese mundo que ella había creado. 42 años reducidos a cenizas en un instante bajo una farola de granada. Me apoyé contra la pared fría del portal, sintiendo que las piernas no me sostenían. La traición tenía un sabor metálico, amargo, y me inundó por completo. Sabía que mi vida tal y como la conocía acababa de terminar. No sé cómo llegué a casa. Caminé como un autómata por las calles que de repente me parecían extrañas, hostiles. El aire olía a jazmín, como tantas noches de principios de verano en Granada, pero esta vez el aroma me revolvía el estómago.
Abrí la puerta de nuestro piso y el silencio me golpeó con la fuerza de un muro. El silencio que antes era rutina, ahora era la prueba palpable de su ausencia, de su engaño. Me senté en mi sillón, en la oscuridad, sin encender las luces. Esperé. Cada minuto era una tortura. Repasaba una y otra vez la escena en mi cabeza. La risa de Isabel, la mano de Ricardo en su pelo, el beso. Sentía una rabia sorda mezclada con una profunda y desoladora tristeza. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué momento se había roto todo sin que yo me diera cuenta? Cerca de la medianoche oí la llave en la cerradura. Isabel entró, tarareando una melodía flamenca. Encendió la luz del recibidor y se sobresaltó al verme allí sentado. «Javier, qué susto me has dado. ¿Qué haces aquí a oscuras?» Su voz intentaba sonar normal, pero noté un ligero temblor. No contesté inmediatamente. Me levanté despacio, sintiendo el peso de mis 68 años y el de la traición sobre mis hombros. Encendí la lámpara de pie junto al sillón, iluminando su rostro. Vi el maquillaje corrido, el brillo febril en sus ojos, un aire de culpabilidad mal disimulada. «¿Ensayo largo hoy?», pregunté, mi voz áspera y reconocible. Ella titubeó. Sí, muy largo. Estuvimos preparando la muestra. ¿Y después del ensayo? ¿También había ensayo en el Albaicín? Las palabras salieron cargadas de un sarcasmo amargo. Su rostro palideció. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que te vi, Isabel. Os vi, a ti y a Ricardo. La negación fue instantánea, casi un reflejo condicionado. «Estás loco, Javier. No sé de qué hablas. Seguro que viste mal». Intentó acercarse, poner una mano en mi brazo, pero me aparté como si quemara. No vi mal, Isabel. Vi perfectamente cómo te besaba. Vi cómo os ibais juntos de la mano. Mi voz empezó a temblar, no solo de rabia, sino de un dolor que amenazaba con ahogarme. Saqué el ticket del restaurante del bolsillo y lo dejé caer sobre la mesita. ¿Esto también lo vi mal? Una cena para dos en un sitio al que nunca hemos ido juntos. Se quedó mirando el papel, sin palabras. Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos, primero silenciosas, luego en sollozos que sacudían su cuerpo. Pero las lágrimas pronto dieron paso a la rabia, a la frustración acumulada durante años. Sí, es verdad», gritó con la voz rota. «¿Y sabes por qué, Javier? Porque estaba harta de esta casa, harta de la rutina, harta de sentirme invisible. Tú solo vives para tu periódico y tus paseos. Hace años que no me miras, que no me preguntas cómo estoy, que no te importa nada de lo que siento o necesito. Ricardo me ve, Ricardo me escucha. El flamenco me hace sentir viva, algo que tú dejaste de hacer hace mucho tiempo». Cada palabra era una puñalada. Me echaba en cara años de monotonía, de silencios, de mi propia complacencia. Y aunque una parte de mí sabía que había algo de verdad en sus reproches, el dolor de la traición lo eclipsaba todo. «¿Y esa era la única solución?», repliqué, sintiendo cómo la ira me subía por la garganta. «¿Acostarte con otro? ¿Tirar por la borda 42 años? ¿Destrozarlo todo de la forma más sucia? ¿Y qué querías que hiciera?», sollozó ella. «¿Seguir marchitándome a tu lado en silencio? Lo intenté, Javier. Intenté hablar contigo 1000 veces, pero nunca escuchabas. Siempre estabas cansado o distraído o simplemente no te importaba». Nos gritamos, nos lanzamos reproches que llevaban años enquistados, sacamos a relucir viejas heridas que creíamos olvidadas. Fue feo, desgarrador. En medio de la tormenta vi el abismo que se había abierto entre nosotros, un abismo infranqueable. Cuando las palabras se agotaron, solo quedó un silencio roto por nuestros jadeos y sus sollozos. «Se acabó, Isabel», dije finalmente, con una calma terrible. «Esto se acabó». Ella levantó la cabeza. Sus ojos hinchados y rojos me miraron con una mezcla de desesperación y resignación. No dijo nada. Sabía que era verdad. La palabra divorcio flotó en el aire, pesada, definitiva. Al día siguiente llamé a nuestros hijos. Contarle a Elena, mi hija mayor, siempre tan sensata, tan unida a su madre, fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Su incredulidad inicial, seguida de un llanto desconsolado al otro lado del teléfono, me partió el alma. «¿Pero cómo, papá? ¿Mamá? No puede ser, tiene que haber un error». Tuve que ser cruelmente claro. «No hay error, hija. Lo he visto. Hay pruebas». Con Mateo fue distinto. Estaba inmerso en los preparativos de su boda, ilusionado. La noticia le cayó como un jarro de agua fría. Hubo un silencio largo, aturdido. «¿Estás seguro, papá? ¿Justo ahora?». Su primera reacción fue la preocupación por el qué dirán, por cómo afectaría esto a la boda. Me dolió esa reacción, pero la entendí. Era su forma de procesar el shock, de protegerse.
¿Y qué hacemos con la boda? ¿Cómo? No supe qué responderle. El proceso de divorcio fue rápido y doloroso, como arrancar una tirita sobre una herida abierta. Abogados, papeles, discusiones sobre quién se quedaba qué. Decidimos vender el piso del Realejo, nuestro hogar, durante 30 años. Demasiados recuerdos, demasiados fantasmas. Isabel se fue a un apartamento alquilado más pequeño. Yo encontré otro similar, también de alquiler, cerca de donde vivía Elena. La última vez que vi a Isabel fue en la notaría, para firmar los papeles definitivos. Apenas nos miramos. Había envejecido de golpe, o quizás era yo quien la veía así. Al salir en la puerta se detuvo un instante. «Javier, lo siento», murmuró sin mirarme a los ojos. «Siento el daño que os he hecho, a ti, a los niños». No respondí. ¿Qué podía decir? El perdón me parecía imposible en ese momento y cualquier otra palabra sobraba. Me di la vuelta y me alejé, sintiendo su mirada clavada en mi espalda. Había ganado el divorcio. Supongo era el inocente, la víctima. Pero me sentía profundamente derrotado, como si hubiera perdido la guerra más importante de mi vida. Han pasado 6 meses desde la firma. 6 meses viviendo en este apartamento impersonal, rodeado de cajas que aún no he deshecho del todo. 6 meses de silencio. Pero ahora es un silencio distinto al de antes. Es el silencio de la soledad absoluta. Mi nueva rutina es aún más vacía que la anterior. Me levanto tarde, intento prepararme algo de comer, pero todo me sabe a cartón. El gazpacho me queda aguado, la tortilla se me pega. Echo de menos la mano de Isabel en la cocina, sus guisos caseros, incluso sus manías. ¿Quién me iba a decir que añoraría hasta sus quejas sobre el precio del pescado? Paseo por Granada sin rumbo fijo. Subo por la carrera del Darro, ahora fijándome en las parejas de turistas que se hacen fotos, en los músicos callejeros, en los detalles de las fachadas que antes ignoraba por completo. Me siento en un banco de la Plaza Vibrambla, viendo jugar a los niños, y siento una punzada de nostalgia por mis propios hijos cuando eran pequeños, por los tiempos en que éramos una familia. Elena viene a verme 2 o 3 veces por semana. Trae tuppers con comida casera que me salvan la vida. Se sienta conmigo un rato, intenta sacarme conversación, me habla de sus hijos, mis nietos. Agradezco su presencia, su calor, pero me cuesta hablar. ¿Qué le voy a contar? Mi vacío, mi amargura, ella lo sabe, lo ve en mis ojos, en mi silencio. «Papá, tienes que salir más, distraerte. No puedes quedarte aquí encerrado», me dice con dulzura. Asiento, pero no tengo fuerzas. Mateo llama de vez en cuando. «¿Qué tal, papá? ¿Todo bien?» Conversaciones cortas, algo forzadas. Sé que intenta mantener el contacto, pero la situación es incómoda para todos. Su boda se celebró hace un par de meses. Fue un día extraño. Isabel y yo coincidimos. Nos sentamos en extremos opuestos, apenas cruzamos palabra. Ver a nuestro hijo casarse, un momento que debería haber sido de pura felicidad compartida, se convirtió en un recordatorio doloroso de nuestra familia rota. Sonreí para las fotos, pero por dentro sentía un nudo en el estómago. Las noches son lo peor. La cama se siente inmensa, fría. Doy vueltas, incapaz de conciliar el sueño. Los recuerdos me asaltan. No solo los malos, los de la traición, también los buenos. Nuestras primeras citas paseando por el Sacromonte, el nacimiento de Elena, las vacaciones en la costa, las pequeñas alegrías cotidianas que ahora, vistas desde la distancia, adquieren un valor incalculable. Y entonces llega el arrepentimiento, insidioso, constante. ¿Y si hubiera prestado más atención? ¿Y si hubiera escuchado de verdad cuando Isabel intentaba decirme que se sentía sola o ignorada? ¿Y si en lugar de encerrarme en mi rutina de jubilado hubiera propuesto hacer cosas juntos, viajar, redescubrirnos? ¿Habría cambiado algo? No lo sé. Quizás no. Quizás su decisión ya estaba tomada. Quizás el flamenco y Ricardo solo fueron la excusa, el catalizador de una insatisfacción mucho más profunda. Pero la duda me corroe. Reconozco mi parte de culpa en el naufragio, mi complacencia, mi falta de atención, mi torpeza emocional. Di por sentado a Isabel, di por sentado nuestro matrimonio, como si fuera algo inmutable, eterno, y no lo era. Nada lo es si no se cuida. No justifico lo que hizo. La infidelidad es una herida que quizás nunca cicatrice del todo. Pero entiendo, ahora demasiado tarde, el vacío que pudo haberla empujado a buscar fuera lo que no encontraba en casa. ¿En qué momento dejé de verla? Me pregunto una y otra vez. Esa es la pregunta que me persigue en mis paseos solitarios bajo el cielo de Granada. A veces, al atardecer, subo hasta el mirador de San Nicolás. Me siento en el murete, como tantos otros, a contemplar la Alhambra iluminada.
majestuosa, eterna, indiferente a los dramas minúsculos de los hombres. A mi alrededor, parejas se abrazan, grupos de amigos ríen, suena una guitarra flamenca en algún Carmen cercano. El sonido del taconeo, de las palmas, de la guitarra que antes anunciaba la alegría de Isabel, ahora me trae una melancolía profunda. Cierro los ojos un instante. Siento el peso de mi soledad, la incertidumbre de los años que me queden por vivir.